Bueno, Jacobson estudió las funciones del lenguaje en el texto y justamente, como ustedes saben, él fue nacido en Moscú en el año 1896 y luego falleció en 1982 en Boston, Estados Unidos. ¿Tá? Fundó el Círculo Lingüístico de Praga, ¿sí? Defendió su tesis doctoral en Praga en 1930, pero la invasión nazi de Checoslovaquia le obligará a abandonar la ciudad a causa de su origen judío en 1939. ¿Tá? Luego, otro elemento importante es que fundó el Círculo Lingüístico de Nueva York, ¿no? Y es importante por su obra, es uno de las figuras más importantes para estudiar las funciones del lenguaje. Nosotros tenemos que en todo acto de comunicación tenemos los elementos de el destinador, el destinatario. ¿Quién es el destinador? ¿Quién emite el mensaje? El que emite el mensaje. En el caso del texto, en el caso de la obra literaria, ¿quién sería? El autor. El autor, o sea que el destinador en el caso de la obra literaria es el autor. ¿Tá? El destinatario, en el caso de la obra literaria, ¿quién es? El lector. El lector. El lector, recuerden que siempre lo decimos en singular, más allá de que el lector agrupa el conjunto de lectores de todas las épocas. No se olviden que hay obras como la Biblia que fueron leídas en diversas épocas históricas y entonces nosotros tenemos una amplia gama de lectores. Sin embargo, siempre cuando decimos el lector, lo decimos en singular, porque es la manera de referirnos, pero no quiere decir que no abarque una cantidad muy grande y heterogénea de gente. ¿Tá? Bien, ¿quién es el autor? Siempre. ¿Quién es el autor de una obra? ¿Quién la escribe? Exacto. Y el autor es una persona que vive en un tiempo histórico es decir, que tiene una fecha de nacimiento y de muerte y que siempre se diferencia, después vamos a ver, de lo que es narrador y de lo que es personaje, ¿no? Es decir, el autor es un ser histórico, ¿tá? A diferencia del narrador que está dentro del texto, ¿tá? Bien, en este acto de comunicación, ¿qué otros elementos tenemos? El contexto. También, muy bien, tenemos, por una parte, lo más importante es el mensaje. Sí. Que es lo que transmite el autor
a la segunda persona, que es el lector. El mensaje, ¿qué es en un texto literario? La obra en sí, lo que escribió el autor. Ahí está. Más que nada el contenido, ¿no? El contenido de la obra, ¿está? Porque no se olviden que la obra, hoy día, puede ser la obra en sí, está contenida en un objeto físico, libro, o un objeto virtual que lo leemos hoy día en internet. Pero el contenido de la obra, la que sea, ¿no? Es el mismo, ¿no? Por ejemplo, si leemos Hamlet, bueno, es lo mismo el contenido, y ese es el mensaje. Queda clara esta diferencia, ¿no? Luego tenemos el, como decía la compañera, el contexto. ¿Qué contexto es este en la obra literaria? El contexto de ¿El del la autor? ¿Cómo? yo iba a decir de la obra. Ah, yo voy a decir el del autor, o sea, en el tiempo en el que él lo escribió. El El contexto, tiempo y el muy lugar. bien, no es el contexto de la obra en sí, sino es el contexto del autor. ¿Y el contexto del autor cuál es? Estás El muteada. tiempo y el lugar en el que lo Ah, está ahí está. escribiendo. El contexto es todo lo que rodea al acto de enunciación de la obra artística. ¿Tá? Sobre todo, entonces, el contexto histórico, ¿tá? Y eso, sea, tiempo y contexto histórico, ¿tá? No tiene que ver con el contexto de la obra, ¿no? Porque si en una obra leemos que el narrador dice que esta historia está basada en el siglo XIX, por ejemplo, no tiene nada que ver con el contexto del autor. Exactamente, no tiene nada que ver con el contexto de emisión. El contexto de emisión siempre es del autor. Bien, acá, esperen que les voy a poner un poquito más para arriba, así ven. ¿Tá? Es decir, no importa que un autor escriba sobre una época muy diferente a la suya. Por ejemplo, hay autores que eligen escribir sobre un tiempo muy remoto en el pasado. Sin embargo, su contexto es en el momento que ellos emiten la obra. Es el contexto de emisión siempre de la obra. ¿Tá? Por otro lado, tenemos autores que se refieren a tiempos posteriores, y también tenemos que tener en cuenta la época que se escribió. Por ejemplo, no sé si les gusta Ray Bradbury, si conocen a Crónicas Marcianas, que es un relato, es una novela de ciencia ficción escrita en 1950 y que se refiere a actos que supuestamente están en el 1999, es decir, fija la acción en un tiempo muy posterior. ¿Cuál sería el contexto ahí de emisión? El contexto acá en este acto de comunicación. El Cuando lo futuro es escribió, lo que va a pasar después. ¿Cómo? O sea, es el futuro, porque en realidad el autor está escribiendo una cosa que se supone que pasa en años que en la vida real todavía no llegaron, No, ¿quién más ¿no? dice? En No, cuando lo escribió en 1950, creo que dijo la fecha. ahí está, Lorena también ahí Ah, puso cuando se publicó la obra. El contexto siempre es el de emisión, en este caso 1950, más allá que él se imagina, justamente es una obra de ciencia ficción, y él se imagina que suceden acontecimientos que se va a Marte,
y el relato ocurre en otro tiempo futuro, que por supuesto para la época de él no existía. ¿Por qué es tan importante saber esto? Porque él va a mencionar objetos que en ese momento no existían, pero para nosotros hoy en día sí existen. Por ejemplo, va a referirse a un objeto que es parecido a una tablet, ¿está? Y sin embargo, en el contexto de él no existía en 1950. ¿Qué quiere decir? Que para él eso es ciencia ficción, porque para él eso no existía en su contexto. ¿Entiende la idea? Es decir, si yo hoy voy a leer ese texto, digo, ay, bueno, se está refiriendo a una tablet. Pero lo maravilloso, o sea, es que él haya podido imaginar ese elemento como ciencia ficción, cuando en realidad en su contexto no existía nada parecido a lo que hoy es una tablet o un celular. ¿Entienden? Sí. Queda, entonces, siempre el contexto es el contexto de emisión. A ver, ahí igual pasa con Julio Verne, muy bien, Julio Verne es otro ejemplo, muy bien. Y también pasa, por ejemplo, con el contexto, si ustedes piensan, por ejemplo, en la Eneida o en la Odisea o en la Ilíada, ese contexto de emisión es fundamental para entender, por ejemplo, vieron que allí, ¿cómo es el contexto de los dioses? No lo leí, profe. Ya que nadie dice nada, no lo leí. No sabría decir. Pero alguna de esas obras la tienen que haber dado en quinto. Es el contexto de emisión y al cual se refieren, que es el pasado también para ellos, los dos contextos remiten al politeísmo, ¿tá? Es decir, ellos creían en varios dioses. Escribir una obra en aquel tiempo, en ese contexto y referirse al politeísmo, era el sistema de lo que ellas creían. Ahora, ¿qué pasaría si hoy un autor se refiriera a que hay muchos dioses? ¿Cómo lo tomarían ustedes? Dijera, ay, sí, los dioses, tal cosa. Y como algo que alguien ya lo escribió en el pasado, o ciencia ficción, dice una compañera. Bueno, justamente en ese texto que les decía, en una parte un marciano se refiere a los dioses, que sin embargo no profundiza en la creencia, pero sí se refiere a los dioses en plural. Es decir, que allí habría un contexto politeísta, aunque no está desarrollado. Pero lo que sí es importante es que hoy, por ejemplo, hoy por hoy, tenemos un contexto monoteísta, ¿no es cierto? Entonces, si hoy yo escribiera, por ejemplo, algo relativo a varios dioses, habría que tomarlo, bueno, habría que ver si es una parodia, si yo quiero parodiar algún texto justamente de la antigüedad grecolatina, o por qué lo quiero hacer, o si le quiero dar un contexto de ciencia ficción. ¿Entienden la idea? Sí, profe, ¿no hay ninguna parte del mundo en el que sigan creyendo en el politeísmo? En realidad hay gente que todavía, por ejemplo, los que creen en Yemanjá, que creo que son varios dioses y eso, están El hinduismo. en un contexto politeísta, ¿no es cierto? Mm. Ahí Sí, está. una compañera puso el Sí, hinduismo. Hinduismo. ahí está. Depende entonces del contexto, es decir, que ahí estamos en lo mismo. Tiempo y contexto histórico, tiempo, lugar, me faltó acá, ¿no? Lugar y contexto histórico del autor. Es decir, que eso es lo más importante y creo que estos ejemplos ya son suficientes. ¿Qué otro elemento tenemos allí en ese acto de comunicación en literatura? El canal, que creo que Jacobson lo llama contacto, ¿puede ser? Ahí está, el contacto
que vendría a ser el canal, es decir, que eso es justamente la forma en cómo me llega el mensaje, ese mensaje que me llega por diferentes, digamos, diferentes aspectos de lo que es la parte sensible, es decir, por los 5 sentidos, ¿tá? Y todo lo que ayuda a que a mí me llegue ese mensaje. Luego tenemos el código. ¿El código cuál es? El conjunto de signos, en este caso sería lingüístico. Ahí está, lingüístico escrito en este caso, ¿no? ¿Qué tiene que pasar con ese código lingüístico escrito para poder entender la obra? ¿Cómo que tiene que pasar? En el mismo idioma, en Tiene que español estar, en este caso. Ah, sí. ahí está, tiene que estar en el mismo idioma para poder entenderlo. ¿Qué es lo que pasa cuando yo no entiendo una palabra y que nos va a pasar, les va a pasar a ustedes cuando estén presentando un texto, que hay que conocer siempre las palabras muy bien de los textos que uno presenta como docente, ¿no? Porque muchas veces los chicos no las conocen. Me han pasado con palabras que parecen casi increíble que no conozcan y ellos no lo conocen. Entonces, ¿se puede entender el contenido del mensaje si no conozco lo No. que es? No, justamente si no conozco el código, si algún elemento del código yo no lo entiendo, no voy a entender el mensaje. Por eso es importante siempre hacer lo que se dice la glosa para poder entender de esa glosa lo que sería el código, ¿cierto? Bien. Vamos entonces a llevar esto a lo que serían las funciones, ¿no es cierto?, del lenguaje. Según se ponga la acentuación en uno u otro elemento de esos 6 que vimos, allí vamos a tener diferentes funciones del lenguaje. ¿Ah? Es decir, si se pone el énfasis en el destinador, vamos a tener la función, ya la saben, emotiva, ¿cierto? La función emotiva justamente es la que corresponde a cuando se hace hincapié en el destinador, ¿tá? Es decir, en la primera persona. También llamada expresiva. Yo se los voy a poner así. Emotiva, esto en el destinador. Vieron que acá estarían los 2 esquemitas. Primero les voy a poner todos, vamos a hacer primero el esquema y después más abajo para así es más fácil para todos. Y entienden a cuál refiere cada una, ¿tá? Después tenemos la referencial, que hace hincapié en el contexto. La poética, que es de la que más vamos a hablar, es la que hace énfasis en el mensaje. La conativa hace énfasis en el destinatario
la fática. En el contacto y la metalingüística en el código, ¿no es cierto? ¿Me siguen? Sí, profe. Ahí No puedo está. creer que entienda ahora. No entendía nada esta materia. ¿Y ahora entendés? Sí, ¿Les va sí, sí. quedando claro? Ahí está. El acto de comunicación en la parte literaria también se da en cualquier ámbito. Nosotros, por ejemplo, acá estamos teniendo un acto de comunicación. ¿Quién sería la emisora? Vos. Ahí está. Sería yo que estoy dando el mensaje de la clase y ustedes los receptores. Pero en ese contexto, en este contexto de lo que es la clase, ¿qué pasaría con ustedes al empezar a hablar, al responder lo que yo les pregunto? Nos volvemos los emisores. Ahí está, es decir, que en un acto de comunicación común se da un proceso de retroalimentación o flashback o feedback, perdón, del inglés feedback, es la retroalimentación entre el emisor y el receptor o destinador y destinatario, ¿no es cierto? Después Profe, tendríamos el código, que en este caso es el lingüístico verbal, oral, ¿no es cierto? No escrito. El contacto, que en este caso sería todo lo que nos permite nosotros estar, es decir, tanto el hecho de que nosotros podemos oír, como la tecnología que nos intermedia. Un segundito que termino la parte de explicaciones. sí, sí. Sería el contexto, ¿cuál sería en nuestra clase? Iba a decir la virtualidad, pero Sí, no sé. Ahí sí, si estuviésemos está, en un salón sería la clase. ahí Ah, está, claro. ahí está, el hecho que estamos virtuales, el hecho de que cada uno está en su casa, el hecho de todo lo que hace al contexto. Ahí pusieron por suma las 20:40, ¿qué sería esto? La hora, Creo que la hora. quise hacer El referencia lugar y al la momento hora en y el que Ah, tiempo. sí, 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 exacto, al contexto, lugar y la hora, perfecto, sí, 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 exacto, Montevideo, Uruguay, que estamos comenzando una nueva clase, muy bien. Entonces ahí estaría lo que sería ese contexto, muy bien. Fíjense entonces que ahora vamos a ver tanto en la parte de lo que sería un acto de comunicación común, como en un acto de comunicación literario, se pueden dar estas 6 funciones del lenguaje, ¿tá? Según sea lo que predomine, ¿tá? Cada uno de estos 6 factores que estudiamos antes, entonces, determina una función diferente del lenguaje, ¿tá? Profe, ¿en qué hacía énfasis la metalingüística? La metalingüística en el código, Ahí ¿tá? está. Es decir, la metalingüística, que yo ahora las voy a decir una por una. Entonces, vamos a ir poniendo de a una, así no nos entreveramos. Entonces, la emotiva o expresiva está centrada en el destinador. Apunta a una expresión directa de la actitud del hablante ante aquello de lo que se está hablando. Tiende a producir una impresión de una cierta emoción, sea verdadera o fingida, por eso el término emotivo. ¿Tá? Por ejemplo, todo lo que son las expresiones, por ejemplo, las exclamaciones. ¿Tá? La función
emotiva que las interjecciones ponen al descubierto, sazona hasta cierto punto todas nuestras elocuciones a nivel fónico, gramatical y léxico. Exclamaciones, interjecciones. ¿Saben lo que es la interjección, no? Sí, el o, a. Ahí está. La interjección es aquella palabra que no tiene, desde el punto de vista gramatical, una definición fija. ¿Tá? Es decir, a las palabras a, o, etcétera, ¿tá? Uy, ¿tá? Hay, Son, ¿no? sí, hay, ¿tá? Etcétera. Son las interjecciones desde el punto de vista gramatical. No tienen una definición fija. ¿Tá? Es decir, que el significante, ¿tá?, no tiene un significado fijo. ¿Tá? El significante no tiene un significado fijo. ¿Cuál sería el significante? El significante es la palabra. Ay, uy, oh. Ahí está. No tiene un significado fijo, sino que depende del contexto. Es decir, puede ser un A que indique asombro, un A que indique miedo, lo que sea, ¿no? Es decir, depende del contexto. Es decir, que si yo para ver esta función emotiva y para completar el estudio en un texto, tengo que depender del contexto para ver, es una función emotiva y porque no me puedo quedar solo en eso. Lo que demuestra es que hay temor o lo que demuestra es que hay sorpresa, etcétera. Es decir, tengo que completar esa información con eso. ¿Tá? También, ¿no es cierto? Si analizamos la lengua desde el punto de vista de la información que vehicula, no podemos restringir la noción de información al aspecto cognoscitivo del lenguaje. Al servirse de unos rasgos expresivos para patentizar su cólera o actitud irónica, se vehicula una información visible. Por más que a toda evidencia, esa conducta verbal no puede compararse a actividades no semióticas como la de comer pomelos. Acá da un ejemplo, estoy leyendo el propio Jacobson, ¿no es cierto? Es decir, que la diferencia emotiva es un rasgo no lingüístico atribuible a la transmisión del mensaje y no al mensaje mismo. ¿Tá? Es decir, que la emoción o la expresividad está dado muchas veces al contexto y en este caso es lo que corresponde analizar. Acuérdense entonces que depende del contexto. ¿Ah? Vamos entonces a la segunda. La segunda es la conativa, donde justamente la orientación está hacia el destinatario, ¿sí?
haya su más pura expresión gramatical en el vocativo y en el imperativo, que tanto sintácticamente como morfológicamente y a menudo incluso fonémicamente se apartan de las demás categorías verbales. ¿Qué quiere decir esto? Pasándolo a palabras más simples. ¿Tá? El vocativo, ¿cuál es el vocativo? Y el imperativo. ¿Cuál es el vocativo? El vocativo El se imperativo llama es que era una orden. profesora. El imperativo es nombre. una orden, bien. ¿Y el vocativo? El vocativo es como decir, profesora, ¿me lo explica nuevamente? Ahí está. Nombre. Vocativo es justamente... Una invocación. Ahí está. Vocativo es llamar a alguien. Es decir, cuando ustedes en determinados textos ven que dice, por ejemplo, se llama a un personaje, ahí estaría el vocativo. El vocativo es de invocar o llamar, ¿no es cierto? Es decir, que el vocativo es el nombre sustantivo del personaje, ¿no es cierto? Y el modo imperativo por ejemplo, dame el lápiz, ¿está? ¿Ah? El modo imperativo tiene la característica de tener una fuerte carga apelativa. ¿Qué quiere decir apelativa? Es la carga semántica que se dirige a que el otro realice la acción que yo hago. Fíjense, es fácil decir que no al modo imperativo. Si alguien les da una orden, ¿es fácil decir que no?